Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros un día más en estos devocionales Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchos de ustedes fielmente todos los días, todas las semanas. Pues han tenido en su corazón el hacer esto, que no es otra cosa sino un estudio bíblico a manera de devocional, es decir, el cada día tomar una porción de la escritura y hacer un estudio de ella. La diferencia con un estudio bíblico es que normalmente ahí se hace un estudio profundo. Aquí simplemente es tratar de rescatar la esencia del pasaje y aplicarla a nuestra vida. Y nosotros como Iglesia Bíblica Torrefuerte hemos querido hacerlo eh, pues dándole este enfoque de esperanza, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy, ya 15 de febrero, gracias a Dios, hoy es quincena, tenemos un pasaje que está en la epístola a los romanos, la carta que Pablo le escribe a los romanos. Yo le pido que me acompañe ahí en sus Biblias. Es la carta a los romanos en el capítulo 13. Vamos a leer un pequeño pasaje del capítulo 13 de Romanos. Eh, Recuerde que estamos haciendo estos devocionales basados en las predicaciones que se hacen o que se vienen haciendo domingo a domingo, y estamos haciendo un estudio acerca de las características del verdadero discípulo, que prácticamente estamos hablando del verdadero cristiano. ¿Qué hace que un cristiano sea un verdadero cristiano? Bueno, obviamente tiene que ser un discípulo de Jesús. ¿Qué hace o cuáles son las características de un verdadero discípulo de Jesús? El domingo pasado, Pastor Gerardo nos compartió acerca de que una de las características del verdadero discípulo es que ama a los demás, ama a los otros. Y bueno, sobre eso haremos la reflexión del día de hoy. Veo que por aquí ya tengo saluditos, quiere decir que todo corre muy bien aquí. Tenemos buena señal de internet al parecer. Pues si me lo permite, entonces haremos una breve oración, procederemos a la lectura del pasaje y Dios mediante, pues extraeremos esa palabra de esperanza que estamos buscando. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, cuántas gracias te damos por el privilegio, mi Señor, de estar vivos, Dios, de estar sanos, de estar completos, Padre, de estar alrededor de la gente que amamos, Dios, Señor, de tener una iglesia, Padre, que no solamente es una comunidad, Señor, en la fe, sino que también es un respaldo, Dios, por una iglesia que ora por nuestras necesidades, por una iglesia que nos ministra. Pero sobre todo te damos muchas gracias porque tú eres con nosotros, tú eres nuestro Dios, Padre. Y dentro de todo lo que tenemos, Padre, nada se compara a tenerte a ti como nuestro Dios. Tú nos elegiste, Dios, y por eso te damos gracias. Y simplemente te pedimos, Señor, una palabra de esperanza para este día. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a la lectura del pasaje. Le repito, es Romanos capítulo 13. Voy a tomar a partir del versículo número 8. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. Y dice así, Romanos 13:8. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Voy a repetir esto. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta.
Muy bien, pues tenemos aquí un pasaje, obviamente Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma, a la iglesia congregada en Roma, y comienza el pasaje diciendo que no deba nada a nadie, ¿no? Y bueno, este pasaje no es simplemente un consejo de evitar deudas, ¿no? No es un pasaje que sea un mero consejo financiero, ¿no? En realidad, si lo vemos, se vuelve una reflexión acerca de nuestra verdadera deuda. ¿Y cuál es nuestra verdadera deuda? Bueno, pues Dios derramó su amor entregando a su propio Hijo para pagar nuestras faltas, nuestras deudas y librarnos de la muerte eterna. Entonces, esto nos lleva a concluir que mi hermano, tú y yo estamos endeudados permanentemente con Él, que es una deuda que nunca podremos pagar. Tenemos que estar conscientes que ante lo que Dios hizo por nosotros, es cierto, es una deuda permanente y nunca tendremos con qué pagarla. Que el amor de Cristo, este que se mostró en la cruz y por el cual estamos endeudados ante el Padre, siempre será infinitamente superior al amor que nosotros podamos profesar. Por lo tanto, con todo esto que he mencionado, tenemos que entender, es cierto, estamos endeudados eternamente con el Padre, nunca lo podremos pagar, pero sí podemos responder. De hecho, por la característica del pasaje, entendemos que ante esta deuda estamos obligados a responder. Y no está hablando el pasaje de responder ante la deuda con tu dinero, ¿no? Aquí no te vamos a torcer el brazo para decirte, mira todo lo que Dios hizo por ti, ahora tú mete tu mano a la bolsa, saca la cartera y el billete que demuestre tu amor, entrégalo a la iglesia. No, no funciona así, no es así. Eso no es evangelio. Esas no son las buenas nuevas. Es cierto, la Biblia nos muestra la deuda que tenemos y nos habla de cómo responder a esa deuda. Y si no tenemos con qué pagarla, lo que Dios habla y pide de nosotros es el amor. Nuestra respuesta obligada ante esa deuda debe de ser el amor. Es más importante el amor que profeses para con los demás que la ofrenda que puedas entregar. No digo que las ofrendas no sean importantes, en especial para la iglesia, porque efectivamente la iglesia necesita sostenerse, pero no es el fin del evangelio. El fin del evangelio es que tú y yo podamos tener esta capacidad de amar a otros, y entonces se presenta la ley del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ojo, porque comúnmente tenemos la idea de que amarnos a nosotros mismos es una situación incorrecta. Pero no es así. Es decir, Dios nunca nos ordenó menospreciarnos y de repente pareciera que corre mucho esta idea, ¿no? De que si tienes amor por ti mismo te vuelves un ególatra. Pero si esto fuera cierto, entonces no tendría sentido amar a los demás. ¿Por qué? Porque no tendríamos un referente. Es decir, ¿cómo tú y yo podríamos amar a otros si ni siquiera somos capaces de aceptarnos a nosotros mismos y estimarnos a nosotros mismos? Lo que la palabra de Dios enseña es no amar más cualquier cosa, incluso a nosotros mismos, que a Dios. Pero es necesario amarnos para desarrollar un cuidado correcto de nosotros. Es decir, nadie pasa frío, nadie pasa hambre o nadie pasa por enfermedad o por adversidades por placer. No es un hobby, no. Ay, es que a mí me encanta matarme de sed, no saben, me bendice. No, no es así. Nos alimentamos, nos vestimos, hacemos ejercicio, nos aseguramos de un hogar de la mejor manera posible para nuestro cuidado. Y ese es el amor que debe ser profesado para con los demás. Esa es mi referencia, que así como yo tengo cuidado de mi alimentación, que así como yo trato de ponerme la mejor ropa, ¿no? De cuidar mi cuerpo y de procurarme un hogar con una familia para mi bienestar, yo tengo que procurar lo mejor para los demás, para que tengan el bienestar que yo puedo gozar. Y esto
mi hermano implica estar atentos a las necesidades de los demás. Y es muy fácil excusar nuestra indiferencia, puesto que, pues legalmente no estamos obligados a ver por los demás, y sobre todo por esta época que vivimos de un extremado consumismo y de un materialismo enfermizo donde pareciera que el propósito de la vida es tener y tener y tener cada vez más, incluso por encima de cualquiera. De hecho, quienes se preocupan por los demás difícilmente se menosprecian a sí mismos. Y ahí la importancia de amar a los demás o ama a los otros como a ti mismo. Todo aquel que se ama a sí mismo entiende las necesidades de los demás. No cae en un problema de egolatría. La egolatría viene cuando te amas más que a Dios. Pero es correcto que te ames a ti mismo. Y eso genera una preocupación. Si yo siento hambre, quiere decir que el otro siente hambre. Si yo tengo frío, quiere decir que los otros tienen frío. De hecho, las personas más egoístas son aquellas que menos aceptación tienen de su persona. Y ahí la importancia, sí, de amarnos a nosotros mismos para generar una conciencia de la necesidad de los demás y responder ante esa necesidad de los demás. Entonces, la ley del amor, esta que dice que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos, es la esencia de toda ley civil, de toda ley ritual o toda ley sanitaria del Antiguo Testamento. De ahí que dice la palabra, en esto se resume la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y con esta ley del amor, demostrada en el sacrificio en la cruz, Jesús nos quita todo pretexto, mi hermano. El pasaje habla de la noche y el día. La noche refiere al tiempo presente que estamos viviendo, y Pablo dice que está por terminar, y el día se refiere al regreso de Cristo. Entonces, Pablo nos enseña que en su regreso, Cristo quiere encontrarnos vestidos de rectitud, no cumpliendo normas, no cumpliendo tradiciones, sino amando a los demás, porque un verdadero discípulo ama a los otros. De hecho, Jesús inclusive nos llevó más lejos, porque nos enseñó a amar aún a nuestros enemigos. Y ojo con esto, no quiere decir que amar a nuestros enemigos sea llevarnos de piquete de panza con ellos, ¿no? Discúlpeme la expresión. Que muchas veces hay personas que queriendo llevar este pasaje han pretendido hacerlo, ¿no? Y entonces personas que les han hecho daño, personas que les han traicionado, pretenden establecer una relación de amistad. Y ojo, porque puedes quedar todavía más lastimado. Si la persona te traicionó y no tiene cuidado en traicionarte y todavía quieres establecer una relación íntima, pues créeme que te va a traicionar más. No, amar a los enemigos significa que ante cualquier daño hecho contra nosotros, no decidimos seguir el camino de la venganza o del rencor, aun cuando la oportunidad o la razón, la oportunidad para vengarnos o la razón para guardarles rencor esté a nuestro favor. El típico ejemplo, aquella persona que su hijo es asesinado. Obviamente no va a establecer una amistad ni se va a ir a tomar un café con el asesino de su hijo. Pero es esta persona que está dispuesto en su corazón a soltar todo rencor. No quiere decir que quizá va a ir al juzgado y saben que retiren todos los cargos porque lo perdono. No, porque entenderá que hay un proceso de justicia, un proceso judicial que se tiene que llevar a cabo contra la persona que mató a su hijo. Pero en su corazón no hay un deseo de matarlo. Tú mataste a mi hijo, ahora te voy a matar a ti. Y ojalá y te pudras en el infierno y ardas en el infierno, porque eso sí genera un problema en el corazón. Pero la persona que empieza a renunciar a eso y que lo entrega a Dios,
y que puede decir, Señor, yo lo perdono, me duele lo que me hizo, pero yo lo perdono, entonces está mostrando amor. Pero si usted tiene en mente a una persona que le ha causado mucho dolor y todavía se pregunta, ¿por qué tendría que perdonarle después de todo lo que me ha hecho? Permítame responderle con esta pequeña historia. Es una historia bíblica. Está en Lucas. Es el capítulo 7. Usted puede leer la historia completa más tarde. Yo voy a tomar el versículo 39 porque considero que desde ahí se entiende la historia. Cuando el fariseo que lo había invitado, es decir, a Jesús, vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, es decir, no creía en Jesús, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Pero ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, pues supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer que está arrodillada. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, como bien dices, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Lo repito, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. He ahí que el verdadero discípulo es aquel que ama grandemente a los otros. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por el amor que tú has derramado sobre nosotros, mi Dios, porque era un amor que no merecíamos, Dios, pero que no dudaste, Señor, en dar para cada uno de nosotros. Y por esa razón te pedimos, Dios, esta capacidad para poder responder, Señor, en amor para con los demás. Es cierto, Señor, hay gente que nos hace daño, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente. Es cierto, tenemos personas con las que tenemos roces, pero mi Dios, lo peor que podemos hacer es odiarles, lo peor que podemos hacer es desacreditar, murmurar en contra de ellas, en medio de los demás, o buscar, Señor, hacerles daño. Mi Dios, refrena todos estos sentimientos en nuestros corazones. Y aunque el daño hecho para nuestra persona sea grande, mi Dios, si en ti hemos conocido el perdón para cada uno de nosotros, tú, Señor, darás la capacidad para que nosotros podamos perdonar. Es un paso que tenemos que dar en nuestra fe, en nuestro corazón. Ayúdanos, mi Dios, a dar ese paso y empezar a establecer verdaderas relaciones de amor y de perdón, porque queremos ser verdaderos discípulos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, mi hermano, mi hermana, pues en cuanto a avisos, como siempre, invitarlo a, como cada sábado, nuestra reunión de oración de varones, 8 de la mañana. Varón, es una oportunidad para que pues puedas compartir con nosotros tus necesidades. Es una oportunidad para que puedas conocer a otros varones. Normalmente tenemos un poco de alabanza, reflexión, compartimos, intercedemos unos por otros y nos quedamos unos minutitos ahí a tomar un panecito, un café. Cada primer sábado de mes, de hecho, tenemos nuestro desayuno de varones. El costo del desayuno es de 120 pesos y tenemos ahí nuestra fruta, algunos chilaquiles o huevito, un cafecito, jugo, pan, porque nos encanta consentirte, nos encanta consentirnos y porque es hermosa la comunión entre varones. Personas que han asistido nos han dicho, oigan, qué hermoso suena la alabanza con la voz de los puros varones. Déjate de eso, mi hermano. La intercesión entre varones es una experiencia única. Yo te animo, varón, a que asistas a nuestra reunión de varones cada sábado 8 de la mañana. También decirles que el próximo 24 de febrero tenemos nuestro servicio de conexión. Por favor, asista a nuestro servicio de conexión. Este año tenemos planeados cambios muy interesantes para los servicios de conexión. Entonces, agéndenlo por favor, este sábado 24 de febrero tenemos conexión. Y como siempre, mi hermano, mi hermana, invitarle a nuestros servicios dominicales, 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde para que nos pueda acompañar. Si por alguna razón usted no puede asistir a la Iglesia Bíblica Torrefuerte, pues invitarlo como siempre a nuestra transmisión a través de YouTube, Torrefuerte en vivo, del servicio de las 12 del día. Pero nos encantaría, en verdad, nos encantaría poder estrechar su mano, darle un abrazo allá en la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Muy bien, pues para terminar, como siempre, devolver la cortesía de los saludos. Tengo aquí a Alfredo Hernández, mi hermano Alfredo, qué gusto como cada jueves saludarnos. Hermanita, Angie Pedraza, manda saludos a la iglesia. Está María Sara González, muy buenos días. Tengo a mi amigo Jorge Fuentes, amigo, un abrazo, Dios te sigue usando en su obra. Es Dios quien hace todo, amigo. Él está en Playa del Carmen, saludos, un abrazo, amigo. Ayer tuve el placer de saludar a tu esposa y de ver a tus pequeños. Bendiciones para tu familia, amigo. Leo Patiño, mi hermanita, qué gusto saludarle. Gracias por compartir la palabra de Dios. No, gracias a Dios por el regalo de su palabra. Tenemos a Hanna, buenos días. José Miguel Antonio Sánchez Meléndez, buenos días. Doy gracias a Dios porque hoy es cumpleaños de mi esposa. Mi hermano, hoy toca consentirla, mi hermano. Damos gracias a Dios por otro año más de la vida de tu esposa. Que Dios les bendiga mucho. Tenemos a Vicky Ruggerio, muy buenos días. Caro Jiménez, que también nos saluda y manda bendiciones. Mi hermanita Maritza Contreras, qué gusto saludarle. Di Torres, gracias por la palabra. Gracias a Dios, así es. Mercedes Rodríguez, buenos días. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. Eva Salazar, muy buenos días. Gracias por el devocional. Gracias a Dios. Angie Pedraza, completamente de acuerdo con lo que dice el hermano Alejandro. Hermanita, déjese lo que diga yo, lo que dice la palabra, ¿no? Lo que dice la palabra. La verdad es que uno lee el pasaje como el de Simón y Jesús y creo que todo está explicado, ¿no? Es la bendición de la palabra de Dios. Álvaro Barojas, buenos días. Muy buen día, mi hermanito. Ruti Castro, muy buen día. Qué gusto saludarle, hermana. José Miguel Antonio Sánchez dice, hermano Ale, gracias a Dios por su vida. Dios le bendiga, una felicitación a mi esposa Victoria Zenobio Arenas, ahí está el nombre de su esposa, 66 años, la mejor esposa, dice, y es la mejor esposa, es que Dios me dio, gracias, Dios le bendiga. Mi hermanito, un ramo de flores, llévesela a comer y estaremos orando. Ismael Reyes, amigo, qué gusto saludarte, un abrazo, un abrazo. Silvia Mancilla, discúlpeme, ya se me movió aquí. Buen día, amada iglesia, Dios prospera la iglesia. Claro que sí. Pamela Villegas,
Buen día, Leo Patiño. Hermoso devocional. Gracias a Dios, hermoso. Y gracias por la enseñanza, muy emotivo. Gracias a Dios. Es la palabra de Dios, hermanito. Maritza Contreras. Gracias por tan buena reflexión. Blanca Barrientos, bonito y bendecido día. Y Salma Salazar. Salma, mija, qué gusto saludarte. Es una hermanita que sirve con nosotros en la alabanza y es de mucha bendición. Pues mi hermano, mi hermana, muchas gracias a todos por tener la cortesía de los saludos. Y como siempre, no me canso de pedírselo. Por favor, no se desconecte de Dios. No se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración, no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien, estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.